Yo no suelo contar esto, tal vez porque no es una historia que encaje en una charla de bar, ni en una cena familiar. Es una de esas cosas que uno guarda porque no sabe si realmente sucedió, o si la mente, demasiado cansada, decidió inventarla. Pero cuanto más pasa el tiempo, más me doy cuenta de que no importa. Si fue real o no, dejó huellas igual. Elegí Toledo casi por casualidad. Necesitaba esconderme. Necesitaba días en silencio. Y la ciudad parecía perfecta. Las fotos que vi en internet mostraban calles estrechas, murallas antiguas, iglesias con sombras alargadas, y estaba esa casa medieval restaurada. La descripción hablaba de autenticidad preservada, losas originales del siglo XV, detalles en madera oscura. El precio no era barato, pero yo no estaba pensando en eso. Reservé 7 noches, sin ningún plan más que desaparecer del resto del mundo. Llegué una tarde nublada. El taxista me dejó lo más cerca posible, pero el último tramo tuve que hacerlo a pie. El callejón era angosto, irregular, piedras gastadas que resbalaban bajo los zapatos. La puerta de la casa era baja, de madera maciza con argollas de hierro. Al empujarla, el olor me golpeó. Piedra húmeda, polvo antiguo, un frío que parecía subir del suelo. No era desagradable, pero tenía un peso, como si el aire allí hubiera envejecido junto con las paredes. Por dentro, la sala principal era sencilla. Una chimenea cerrada, 3 cuadros sin firma que mostraban frutas oscuras, y en la esquina, una mesa alargada con 2 sillas pesadas. El tipo de mobiliario que no combina entre sí, pero que se niega a irse porque ya pertenece al lugar. Apoyé mi maleta en la esquina. Subí al cuarto y traté de convencerme de que todo estaba bien. Esa noche, abrí un vino barato y comí pan con queso de pie, apoyado en la mesa. Recuerdo que arrastré el tablero unos centímetros para apoyarlo contra la pared. A propósito, quería espacio libre en el centro de la sala. Las 2 sillas quedaron alineadas, pegadas, inmóviles. Subí a dormir cansado, el cuerpo pidiendo descanso después del viaje. De madrugada me desperté una vez. Oí un sonido bajo, como madera raspando contra piedra. Me quedé acostado, los ojos fijos en el techo de vigas oscuras. Me convencí con la idea de que era el viento. Las casas antiguas crujen, se mueven, respiran. Me repetí eso hasta quedarme dormido. A la mañana siguiente, cuando bajé, la mesa estaba en el centro de la sala, no apoyada contra la pared, sino colocada con simetría, como si alguien hubiera medido los espacios. Y una de las sillas estaba girada hacia la puerta, alineada de frente con la entrada, no solo corrida, girada. Me quedé parado mirando, tratando de encontrar una justificación razonable. Pensé que tal vez, borracho, yo mismo la había movido, pero lo recordaba bien. Yo había apoyado la mesa, yo había alineado las sillas. No tenía sentido. Pasé el día caminando por la ciudad. Catedral, museos, sinagogas. Toledo es el tipo de lugar en el que la historia pesa sobre los hombros. Caminas por callejones y sientes como si alguien estuviera justo detrás. Me gustaba esa sensación durante el día, pero temía la noche. Cuando volví, la casa estaba fría. El sol aún no se había puesto del todo, y aún así, el aire parecía más pesado allí dentro. Fui a la cocina a buscar agua, y encontré todos los cajones abiertos. Apenas 2 dedos, como si alguien hubiera probado cada uno. En uno de ellos, una cuchara vibraba sola, apoyada en el lateral de metal. No era viento, no había corriente de aire. Lo cerré rápido, con un escalofrío tonto subiendo por la nuca. En la sala, otro cambio. Ahora ya no eran 2 sillas, eran 6. 2 a cada lado de la mesa y 2 en las cabeceras, y ninguna combinaba con la otra. Una era demasiado alta, otra parecía remendada, otra era más reciente, hecha de un material diferente. Era como si cada silla hubiera venido de una época distinta, reunidas allí por un motivo que yo no entendía. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé escuchando sonidos que no sabía explicar, arrastres cortos, como de pies o de madera por el suelo, y crujidos en el techo. Cada vez que cerraba los ojos, los abría de nuevo, con miedo de ver la puerta del cuarto moverse. En la tercera mañana,
La explicación racional ya no servía. La mesa estaba puesta. Mantel blanco, manchado de vino antiguo en una esquina. 12 platos hondos de cerámica agrietada, cada uno con marcas diferentes. 12 cubiertos de plata oscurecida, alineados con precisión. 12 copas de vidrio grueso, algunas con pequeñas gotas de condensación, como si acabaran de usarse. Y en el extremo, el 13º lugar. Ese lugar no estaba igual a los otros. La silla quedaba apartada, girada directamente hacia la puerta de entrada, como si alguien se hubiera levantado hace poco. El plato allí no tenía ninguna marca, como si nunca se hubiera usado. La copa estaba vacía, pero demasiado limpia, demasiado brillante, y aún así, lo juro, parecía empañarse de adentro hacia afuera, como si alguien hubiera respirado dentro de ella. No sentí miedo de inmediato. Lo que vino primero fue una vergüenza extraña, como si yo hubiera invadido un espacio sagrado sin pedir permiso. Yo era el intruso. La mesa no me estaba esperando. Yo era solo alguien que entró en medio de un ritual que sucedía sin testigos. Y en ese momento lo entendí. La casa tenía hábitos. Y por más absurdo que pareciera, yo estaba empezando a encajar en ellos. Después de esa tercera mañana, yo debía haberme ido. Era lo lógico. Era lo que cualquier persona en su sano juicio haría. Cerrar la maleta, devolver la llave, buscar un hotel barato en el centro y fingir que nada había pasado. Pero ahí entra el detalle que me persigue hasta hoy. Yo no quise irme. No sé si fue curiosidad, terquedad o una necesidad enfermiza de entender. La verdad es que me sentí atraído, casi absorbido por esa rutina invisible que la casa cargaba, como si fuera más honesta que cualquier persona que yo conocía. La mesa no fingía nada. Estaba allí, siempre lista, siempre esperando algo. Y, de alguna manera, yo empecé a pensar que ese algo era yo. En la cuarta noche, decidí quedarme despierto hasta tarde. Quería sorprender el momento en que todo sucedía. Apagué las luces. Me senté en el sofá con una botella de vino y me quedé en silencio, tratando de escuchar. A las 3:12 de la madrugada, oí el primer ruido. Sillas arrastrándose, una por una, sobre el piso de piedra. El sonido era lento, cadencioso, como si cada asiento fuera ocupado a su tiempo. Después vinieron los cubiertos raspando contra la cerámica, un tintinear metálico delicado, casi ceremonial. No había voces, no había risas, conversaciones, nada humano. Solo los gestos, repetidos como parte de una coreografía silenciosa. Con cada sonido, sentía mi cuerpo reaccionar solo. La espalda se enderezaba, los músculos de las piernas se contraían, como si yo también hubiera sido convocado a sentarme. Bajé las escaleras despacio, sin encender la luz. Me detuve en el último escalón y vi la claridad lechosa que venía de la mesa. No era llama, no era lámpara, no era reflejo. Era como si los propios objetos hubieran guardado una luz débil dentro de sí. Las copas brillaban, los platos relucían en los puntos de las grietas. Las sillas estaban todas ocupadas, no por cuerpos, sino por presencias. No vi a nadie, pero los asientos cedían. El tejido del mantel se arrugaba como si brazos descansaran allí, y estaba el 13º lugar. La silla que hasta entonces quedaba apartada, girada hacia la puerta. Esta vez estaba de frente a la mesa, alineada con las demás, lista. Sentí la garganta secarse. Pensé en correr, pensé en rezar, pensé en gritar, pero nada parecía adecuado. El único gesto que se me ocurrió fue hablar. Murmuré, casi sin voz: «Estoy aquí». La respuesta no vino en palabras, vino en movimientos sutiles. Una copa del lado derecho vibró 2 veces, como si la hubiera tocado una uña. El mantel se estiró despacio, como si alguien hubiera alisado un pliegue invisible. Un soplo frío recorrió la sala, suficiente para apagar la claridad que aún resistía. A la mañana siguiente, la mesa estaba limpia, como si nada hubiera pasado. Pero el 13º lugar tenía un detalle nuevo. Sobre el plato vacío había un cuchillo, pequeño, de mango oscuro, más gastado que los cubiertos de los otros lugares. Era un objeto que no pertenecía al conjunto. Era un regalo o una advertencia. A partir de ahí,
Perdí cualquier noción de rutina. Pasé los días vagando por la ciudad como un fantasma, mirando a los turistas como si fueran caricaturas de un mundo al que yo ya no pertenecía. El verdadero centro de mi vida pasó a ser la noche, cuando la casa se volvía más viva que yo. Comencé a registrar las cosas en un cuaderno, como si la escritura me diera algún tipo de protección. Anoté horarios, movimientos, cuántas veces la copa tintineaba, el orden de los ruidos. Sin embargo, cuanto más registraba, más parecía responder la casa. Empecé a notar señales fuera de la mesa. La pared del cuarto tenía una mancha oscura que, cada día, parecía más parecida a una silueta. El baño exhalaba olor a pan fresco, aún sin que yo cocinara nada. Los cajones de la cocina ahora se abrían todos al mismo tiempo, sin ruido, como si una mano múltiple pasara revisándolo todo. En la sexta noche, sucedió algo que nunca había imaginado. La silla del 13º lugar se movió sola. Primero un arrastre corto, luego otro. No fue violento, no fue abrupto, fue como una invitación paciente. Se abrió, esperando que yo me sentara, y me senté. La madera gimió bajo mi peso, pero no hubo resistencia. Al contrario, era como si la silla me recibiera. El aire se volvió denso, pesado, casi líquido. El cuchillo frente a mí reflejaba la claridad lechosa de los platos. Pasé los dedos por el mango y sentí el frío subir por el brazo. A mi alrededor, 12 lugares ocupados por presencias que no veía, pero sentía. El espacio a mi lado izquierdo presionaba contra mi rodilla, como si alguien estuviera allí, demasiado cerca. Nadie dijo nada, pero, de repente, supe que ya formaba parte. No sé cuánto tiempo me quedé sentado. Cuando desperté ya era de mañana, y la sala estaba vacía otra vez. La mesa apoyada contra la pared, 2 sillas apenas, como al principio. El mantel había desaparecido. Las marcas en los platos habían desaparecido. Lo único que quedaba era el cuaderno que yo había dejado sobre el tablero. Estaba cerrado, pero en la esquina de la tapa, alguien, o algo, había dibujado un pequeño círculo con vino seco. Yo no recuerdo haber hecho eso. Y fue en ese momento que comprendí que ya no era yo quien observaba la casa. Era la casa la que me observaba. No sé exactamente cuándo dejé de distinguir los días de las noches en aquella casa. La ciudad seguía afuera, con turistas caminando, curas tocando campanas, vendedores ofreciendo recuerdos, pero dentro de las paredes de piedra, el tiempo se doblaba. Me despertaba sin saber si ya había dormido. A veces la claridad atravesaba la ventana como si fuera madrugada. Otras veces la oscuridad parecía alargarse más allá de la lógica. El cuaderno que comencé a usar como registro se volvió otra cosa. Al principio, eran anotaciones. 3:12, sillas arrastrándose, copa vibra 2x, soplo frío viniendo de la puerta. Pero después las páginas comenzaron a llenarse de frases que no recordaba haber escrito. Líneas repetidas. No es ausencia, es hábito. No es ausencia, es hábito. Varias veces, en una caligrafía que parecía la mía, pero más firme, más metódica. Un día, al abrir el cuaderno, encontré una lista con 13 nombres, 12 de ellos tachados. El 13º era el mío. Quise romper esas páginas, pero algo en mí decía que sería peor. Así que lo cerré, lo empujé dentro de la mochila e intenté fingir que no lo había visto. En la 7ª noche, ya había perdido la noción del calendario, pero sé que era la 7ª. La mesa estaba diferente. No solo puesta, sino desbordada. Panes recién horneados, aún humeantes, que desaparecían poco a poco sin que nadie los tocara. Copas llenas de vino que bajaban en sorbos invisibles. Platos hondos con caldos que soltaban vapor, pero cuyo olor no podía identificar. No era carne, ni vegetales, ni nada que yo reconociera. Era un aroma dulce y metálico al mismo tiempo, que me hacía salivar y me mareaba. Los 12 lugares estaban ocupados. No había cuerpos, pero el espacio a su alrededor se deformaba, como aire caliente distorsionando la visión. Sentía peso, calor, respiración, y todos los movimientos estaban dirigidos hacia mí, hacia el 13º lugar. La silla se movió despacio, abriendo espacio, y yo me senté. No luché, no hubo resistencia.
Fue como si ya lo hubiera hecho antes, muchas veces. El vino frente a mí estaba lleno hasta el borde. Levanté la copa. Mis dedos temblaban, pero no derramé nada. Y en ese instante, los otros 12 también alzaron las copas invisibles. Oí el tintinear simultáneo del vidrio contra vidrio, en perfecta sincronía. Un brindis sin palabras. Bebí. El líquido no era vino. Era frío, espeso, y tenía sabor a hierro y a tierra. Bajó quemando la garganta y me hizo toser. Pero aún tosiendo lo tragué todo. Cuando dejé la copa de nuevo, estaba vacía. El mantel bajo mi mano se humedeció, como si hubiera absorbido lo que escurría de mi boca. Fue entonces cuando las presencias se mostraron, no en forma humana, sino en reflejos. Las copas, los platos, los cuchillos y las cucharas reflejaban rostros que no estaban allí. 12 rostros, borrosos, como vistos detrás de un vidrio manchado. Ninguno tenía ojos, solo cavidades oscuras que parecían mirarme más que si estuvieran llenas, y yo estaba entre ellos. Yo era el 13º reflejo, con ojos, pero vacío por dentro. Quise gritar, pero mi voz no salió. El sonido que escapó fue otro, un silbido bajo, disonante, que parecía venir de mí y de ellos al mismo tiempo. El aire se volvió denso. Los contornos de la sala se disolvieron, y de pronto yo estaba en otro lugar. No sé explicar cómo. Era la misma mesa, pero ahora no había paredes. No había techo. Solo oscuridad infinita en todas las direcciones. El tablero de madera parecía flotar sobre un abismo sin fin. Los 12 a mi alrededor estaban más nítidos. No eran personas. Eran cáscaras humanas. Rostros translúcidos que se contorsionaban en silencio, como máscaras derretidas. Cada uno tenía una fisura en el pecho, de donde escurría el mismo líquido espeso que yo había bebido. Y ese líquido bajaba hacia la mesa, penetraba la madera y desaparecía en la oscuridad. No soporté mirar. Bajé la cabeza y vi mis propias manos. Estaban manchadas de rojo oscuro hasta las muñecas. Las froté. Intenté limpiarlas en el mantel, pero el mantel parecía absorber el color y devolver más. Cuanto más limpiaba, más mis manos chorreaban. Fue en ese momento que entendí lo que me esperaba. El 13º nunca quedaba vacío. Siempre había alguien, siempre un nuevo. Yo no había sido invitado, yo había sido elegido. Las presencias se acercaron, no caminaron, simplemente surgieron más cerca, como si la distancia no tuviera importancia. Sentí el aire desaparecer de mis pulmones, como si ellos respiraran por mí. Uno de ellos apoyó la mano invisible en mi hombro, y sentí el peso, frío, huesudo. Otro se inclinó sobre mi oído y murmuró, sin sonido, pero dentro de mi cabeza: ahora no es ausencia, ahora es hábito. La oscuridad se cerró de golpe, como un paño pesado cayendo sobre todo. Cuando desperté, estaba en el suelo de la sala. El sol entraba por la ventana, pero no calentaba. La mesa estaba apoyada contra la pared, como si nada hubiera pasado. Solo que yo sabía que sí, porque sobre el tablero, justo en el centro, estaba mi cuaderno abierto, y en las páginas, en letras gruesas, estaba escrito: ya no eres tú quien escribe, es la casa. Cuando desperté aquella mañana y vi el cuaderno abierto sobre la mesa, con la frase escrita en letras firmes: ya no eres tú quien escribe, es la casa, sentí que algo en mí se había roto del todo. Ya no se trataba de dudas, de buscar explicaciones lógicas. Yo había cruzado la frontera. A partir de ahí, cualquier intento de convencerme de que aquello era solo cansancio, demasiado vino o imaginación, sonaba ridículo. Pasé horas sentado, mirando las palabras. No había memoria del momento en que fueron escritas, pero estaban allí, con mi caligrafía. Las páginas siguientes estaban manchadas de vino seco, pero había símbolos extraños dibujados entre las manchas, formas circulares, líneas retorcidas. Yo no sabía qué significaban, pero solo de mirarlas sentía el estómago revolverse. Fue en ese estado de sopor que decidí que necesitaba irme. No al día siguiente, no cuando terminara la reserva. Ahora. Tiré ropa en la maleta sin doblar, metí el cuaderno al fondo, e intenté abrir la puerta de la casa, solo que la llave no giraba. La giraba hacia un lado, hacia el otro,
y parecía trabada como si la cerradura se hubiera fundido por dentro. Me senté en el suelo de la sala, exhausto, y me di cuenta de que estaba temblando. La casa estaba más fría que nunca. La piedra del piso quemaba mis pies como hielo. Miré alrededor, y tuve la impresión de que los cuadros en las paredes habían cambiado. Antes, eran naturalezas muertas, frutas oscuras, copas. Ahora, las frutas estaban podridas, las copas rotas. Era sutil, pero imposible de ignorar. Fue entonces que oí voces. No venían de afuera, sino de dentro de la casa, bajas como murmullos en el piso de arriba. Reconocí el ritmo, una especie de oración, repetida al unísono, pero sin palabras que yo pudiera identificar. El sonido me paralizó. Era como si cada sílaba raspase dentro de mis huesos. Subí las escaleras despacio, contra toda lógica. El cuarto estaba oscuro, aún con la ventana abierta a la luz de la tarde. El olor a pan fresco invadía el espacio, pero junto a él había un olor a hierro, a sangre. La cama estaba arreglada, pero en la almohada había la marca profunda de una cabeza. No la mía. Yo no había dormido allí esa mañana. Fue en ese momento que comprendí. Yo ya no era visitante. Yo era parte de la rutina, y la casa, de algún modo, me usaba como canal. El tiempo después de eso se perdió. No sé si me quedé un día, 2 o más. Solo recuerdo las noches, siempre las noches. La mesa volvía a organizarse, siempre en silencio, siempre perfecta. Los 12 lugares ocupados por presencias invisibles, el 13º esperando, y yo, cada vez más incapaz de resistir, sentándome sin pensar. Hubo una noche en que encontré mi propio cuaderno ya abierto en el lugar frente a mí, como si fuera mi plato. En las páginas, frases escritas que yo no recordaba haber pensado. El hábito necesita testigo. La ausencia es alimento. No salgas antes de terminar. Cerré el cuaderno con fuerza, pero las palabras quedaron grabadas en mi mente. Cuando finalmente logré dejar la casa, no sé si porque ella lo permitió o porque mi cuerpo no soportaría más, Toledo parecía otra ciudad. El sol era más pálido, las calles más estrechas, las personas más distantes. Caminé hasta la estación de tren como quien huye de un incendio, pero en mi interior sabía, no había escape. De regreso en mi país, intenté reconstruir la rutina. Trabajo, compromisos, conversaciones banales, pero todo sonaba falso. Por las noches aún escucho el arrastre de las sillas en el piso de piedra. Ya he despertado varias veces con la mesa de la cocina organizada de forma extraña, sillas giradas hacia la puerta, copas con marcas de condensación por dentro. Una vez, encontré mi propio cuaderno sobre la mesa, abierto en una página en blanco. Cuando tomé la pluma, la mano se movió sola y escribió: «El hábito no tiene frontera». Intenté deshacerme de él. Quemé algunas páginas, arrojé otras, pero el cuaderno siempre vuelve, entero, sobre mi mesa, como si nunca hubiera sido tocado. Hoy, lo que me asusta ya no es lo que vi en aquella casa. Lo que me asusta es lo que siento al recordarlo, porque, en el fondo, existe una parte de mí que espera la noche llegar, que espera oír el tintinear de las copas y sentir la silla a mi lado moverse despacio, abriendo espacio. Existe una parte de mí que ya no teme el hábito, sino que desea formar parte de él. Y por eso digo, no sirve huir. El hábito se alimenta de ausencia, y la mía ya no me pertenece. Pensé que escribir todo esto sería una forma de liberarme, como quien exorciza memorias con la palabra. Pero con cada línea que termino, siento que no me estoy deshaciendo de nada. Al contrario, parece que estoy alimentando aquello que nunca salió de mí, como si cada frase fuera un brindis nuevo en la mesa, como si yo estuviera sirviendo más vino a los invitados invisibles. Volví de España hace meses, tal vez años, pero no sé medir el tiempo desde entonces. Todo lo que hago es un intento de normalidad. Me levanto, voy al trabajo, converso con personas que no tienen idea de lo que cargo, y, aún así, en cada gesto banal, encuentro señales. Ya he encontrado las sillas de mi sala colocadas alrededor de la mesa del comedor, de madrugada. No tengo 13 sillas en casa, pero siempre aparecen 12, nunca iguales. Una de plástico, una vieja de madera,
una que no es mía, y una vez, al final de la fila, la silla de mi abuela, que ya había sido quemada años atrás cuando se vendió su casa. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo justificar que objetos que ya no existen reaparezcan como si hubieran sido convocados? El cuaderno sigue conmigo. Ya intenté dejarlo en hoteles, lo arrojé al río, lo olvidé intencionalmente en bibliotecas. No sirve. Siempre vuelve, siempre en el mismo lugar, sobre mi mesa, abierto en la última página. Y ahora ya no son solo frases cortas, son textos enteros, escritos con mi letra, pero con pensamientos que no son míos. A veces describen reuniones en la mesa con detalles que no presencié. Otras veces describen cosas que solo me ocurrirán días después, como si el cuaderno supiera de mí antes que yo mismo. Hace semanas encontré una anotación que me paralizó. Ya no estás relatando, ya estás invitando. Y fue en ese momento que entendí el verdadero alcance del hábito. La casa en Toledo no era solo un lugar físico, era una práctica, un rito que se prolonga por donde quiera que alguien haya aceptado la invitación. Yo fui el 13º en España, y ahora cargo ese 13º lugar conmigo. Las personas a mi alrededor lo perciben. Ya he oído comentarios. Amigos que dicen que cuando me visitan sienten un frío inusual. Compañeros que evitan quedarse mucho tiempo en el mismo ambiente que yo. Una vez, durante una cena, todos rieron de un detalle. Cuando servimos la comida, había 13 platos sobre la mesa, pero nadie recordaba haber puesto el 13º. Nadie asumió haberlo hecho. La risa murió rápido, y el silencio que vino después parecía el mismo que flotaba en la casa de Toledo. Tengo miedo de dormir, no por lo que sueño, sino por lo que encuentro al despertar. Ya he amanecido con marcas en los brazos, como dedos huesudos que me sujetaron durante la noche. Ya he encontrado gotas de vino, o de lo que parecía vino, escurriendo por el mantel que dejé sobre la mesa de la cocina. Ya he oído el tintinear de copas en medio de la madrugada, y cuando fui a verificar, mi sala estaba vacía, pero con olor a pan fresco, como aquella primera vez. Lo más aterrador, sin embargo, no es cuando percibo la presencia, es cuando percibo la ausencia, porque cada noche que pasa, siento que una parte de mí no regresa al cuerpo cuando amanece, como si dejara pedazos en la mesa. El hábito se alimenta de lo que falta, y yo me estoy quedando cada vez más vacío. Antes de pasar al próximo relato, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Bien, continuemos. Trabajo con transporte desde hace 20 años. Conozco la ruta entre Manresa y Monistrol de Montserrat con los ojos cerrados, aunque nunca conduzco así. Esa noche tomé la carretera más tarde de lo que quería, por culpa de una carga que se retrasó en el muelle de Esparreguera. Llovizna, viento que empujaba de lado, los faros de los coches que venían de frente dejando rastros largos en mis ojos cansados. Radio apagada, solo el ronquido del motor y una sensación de cansancio acumulado. El tipo de silencio que solo tiene la carretera mojada, un susurro constante en los neumáticos, como alguien aspirando aire entre los dientes. Pasé el entronque, reduje por costumbre en las curvas que conozco por la inclinación de mi propio cuerpo. Estaba bien en lo mío hasta que vi a la persona, una figura parada cerca del kilómetro en que la pista pierde el guardrail por unos metros. Abrigo claro, capucha puesta, brazos pegados al cuerpo. No levantó el pulgar, no saludó, no dio un paso. Solo estaba ahí, mirando el asfalto, como si esperara, no a alguien, sino un momento específico. Podía haber seguido. El código no obliga a nadie a parar en esas condiciones, pero hay cosas que uno hace para poder mirarse al espejo después. Señalicé, metí el camión a la derecha, la luz interna débil de la cabina encendida, abrí la puerta del lado del pasajero y grité sin bajar. Voy hasta Monistrol, sube. Ella entró sin decir gracias. El abrigo goteaba unas gotas muy finas, casi polvo de agua, que brillaron un segundo cuando la luz dio en ellas. Me senté de nuevo, cerré la puerta.
Se levantó el olor conocido de tela mojada mezclado con el diésel que nunca se quita de nuestra ropa. Iba a ofrecerle la toalla vieja que dejo en el tablero, pero ya estaba sentada, cinturón abrochado con precisión, las manos apoyadas en los muslos. Miraba hacia adelante, no hacia mí, no hacia el tablero, a la carretera más allá del parabrisas, como quien ve una película que solo pasa para ella. A esta hora, por aquí, solo los tercos, dije, más para romper el hielo que por querer conversación. Nada, ni un sí, ni un pues. Sus ojos eran de quien había pasado frío, pero no temblaba. Ahora que lo pienso, no temblaba en absoluto. El silencio volvió. La carretera continuó con su ruido de regadera lejana. Engrané, retomé. Estuve así unos minutos, con mi voz atrapada en la garganta y su presencia ocupando el rabillo de mi ojo. No era miedo en ese momento, era una atención diferente, la sensación de que cada gesto mío tenía más volumen. Cambié de carril como quien cambia de tema. Unos 2 kilómetros más adelante, la niebla bajó del todo, fina pero terca, del tipo que la luz baja muerde y devuelve en blanco. Reduje, intermitentes encendidos por un momento. Revisé en el retrovisor si alguien venía pegado. Nada. Mano firme, espalda rígida, todas esas manías que creemos que espantan el peligro. Fue cuando escuché su voz. No fue una frase, fue mi nombre, Miguel. Yo nunca le había dicho mi nombre. Sentí todo el cuerpo endurecerse. La mano que estaba en la palanca se detuvo a medio camino. La otra, en el volante, apretó más fuerte. Mira, mi nombre no es raro. Mucha gente se llama Miguel. Pero la forma en que entró en la cabina fue diferente, como si alguien lo hubiera dicho muy cerca, casi rozando mi oído, y al mismo tiempo, desde un lugar que no era dentro del camión. Instinto animal. Giré un segundo, lo suficiente para confirmar que ella seguía exactamente igual que antes, sentada, recta, mirando al frente, la boca cerrada, el abrigo oscuro por el agua, sin que saliera ningún vapor. El frío siempre suelta un humito. No ahí. Conoces la carretera, ¿verdad? La voz volvió, clara y al mismo tiempo lejana. Yo la conozco. Uno aprende a reconocer cada superficie por el sonido. Cuando pasé del asfalto viejo al parche más reciente, oí el tap seco que siempre me dice, atención, curva ciega tras la próxima vuelta. Mi cabeza ya había preparado la respuesta automática. Sí, la conozco, pero la boca no se abrió. Quedó claro, de un modo que solo queda claro de madrugada, que la conversación no dependía de mi parte. Subimos un tramo en que la montaña crece a ambos lados. La llovizna se volvió un grafito en el parabrisas. Lo limpié con el intermitente más rápido. Los faros alumbraron la pared de roca a la izquierda, y vi los cortes de cantera, como cicatrices. La carretera drenaba mal, barro cosiendo las orillas. Fue entonces cuando su mano se movió por primera vez. No fue brusco. Subió despacio, el brazo levantándose como quien va a pedir la palabra, y señaló, no hacia mí, no hacia el tablero. Señaló al frente, un dedo, firme, y un gesto corto como el de un director que pide silencio antes del choque de platillos. Ahora para, reduje. No se puede parar aquí, dije, y mi voz salió en un susurro que no reconocí como mío. No hay arcén. Ahora. Pisé fuerte el freno. El camión obedeció con ese sollozo pesado de toneladas retrocediendo en el tiempo. El cinturón mordió mi pecho. El sonido en el techo cambió. Las gotas de lluvia se hicieron más espaciadas. Y en ese intervalo, entró otro sonido. Un sonido grueso, como si alguien rasgara un tejido mojado allá arriba. Tuve tiempo de mirar por la línea del faro y ver primero las piedritas, luego los puñados de tierra, y al fin lo que uno espera nunca ver cuando conduce en la oscuridad. Una lengua de roca, desprendiéndose del talud, lenta solo por un segundo, hasta volverse masa que cae, empuja, oculta, se adueña del mundo adelante. El suelo tembló bajo los neumáticos. La cabina vibró. La radio, apagada, chisporroteó sola un chasquido breve, como si hubiera tragado saliva. El aire dentro del camión tomó un olor metálico, de hierro mojado,
que siempre aparece cuando la tierra recién abierta respira. Nos quedamos ahí, yo y el peso de mi vehículo, detenidos a menos de 20 metros del punto exacto donde la pista fue devorada. Si hubiera seguido 5 segundos más, habría entrado de frente en eso. No se puede describir lo que le pasa al cuerpo cuando entiende que su vida se decidió por una fracción que no estaba en sus manos. Primero viene el calor en las orejas, luego el vacío en el estómago, como si se hubiera encogido al tamaño de una moneda. Solté el aire por la boca, un aire que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Eso, empecé girando el rostro, preparado para decir, eso fue por poco, pero me detuve. La frase chocó contra una pared que no estaba allí un segundo antes. El asiento del pasajero estaba vacío. No había marca de agua en la tapicería. No había cabello atrapado en el cinturón. El cinturón estaba abrochado, y eso fue lo que más me heló, como si alguien siguiera allí invisible, respetando la regla, atado a la máquina, acompañándome para evitar... ¿qué? El plástico del broche tenía ese brillo amarillento de cosa muy usada, y la hebilla estaba encajada, cortando la sombra del asiento en una franja precisa. Mira al frente, Miguel. No fue una orden gritada, fue calma, pero entró de un modo que uno obedece antes de pensar. Miré. La masa de tierra aún deslizaba, más lenta, terminando de llenar la pista con un sonido viscoso. Con las luces altas, vi una raya blanca cruzando el barro, pintura de franja recién puesta, casi borrada por el lodo. Había también un trozo de plástico rojo, de faro trasero, sin el coche. Y del otro lado, lo juro, el blanco de una tela que el agua iba pegando hasta que el color desaparecía. Me quedé 1 minuto, 2, no lo sé, sin mover un músculo. El camión respiraba fuerte, ese motor grande que no sabe lo que acaba de pasar pero sigue girando. La lluvia volvió más fina. Solté el cinturón con cuidado, como si cualquier movimiento pudiera quebrar algo sagrado. Abrí la puerta y bajé para revisar. Por obligación y por superstición, el barro chupó la suela de la bota. El aire tenía el frío que sube del suelo, distinto del frío que viene del viento. Es un frío que atrapa la rodilla. Apunté la linterna. La curva había desaparecido. No había a dónde ir. Regresé a la cabina y solo entonces noté que temblaba. Encendí las intermitentes. Tomé el teléfono para llamar a la Guardia Civil. No había señal. No es que estuviera débil. 0. El icono vacío. Y era una noche de cobertura perfecta según el pronóstico. Soy el tipo de conductor que revisa esas cosas, porque uno aprende a depender de condiciones que no controla. Sin red, sin voz. El silencio tomó otro peso. Fue entonces cuando me fijé en algo pequeño, tonto, pero que recuerdo porque me ha acompañado estas semanas. En la alfombra del lado del pasajero había un grano de arena clara, distinta de la tierra de la sierra, como la arena que se ve en las playas del Maresme, fina, amarillenta. No es prueba de nada. Un camión transporta granos de todo, pero en ese momento, esa arena parecía haber sido dejada con cuidado. Un detalle para decirme, alguien estuvo aquí, alguien que no tembló, no respiró, no pasó la mano en el vidrio empañado, no dijo, por favor, alguien que solo señaló y dijo, ahora, y que conocía mi nombre. Permanecí recostado en el respaldo, la mano izquierda en el volante como un náufrago sujeta una tabla, la derecha apoyada sobre mi propio muslo, copiando su postura sin querer. Traté de recordar si había visto bien su rostro. Intenté evocar un rasgo, una nariz, un ángulo de mentón. Solo me venía el abrigo claro y el gesto del dedo. Cuando uno está muy cansado, el cerebro rellena los huecos con cosas que tengan sentido. Solo que nada ahí lo tenía. Después de un tiempo que no sé medir, los faros de otro vehículo aparecieron detrás, despacio. Una furgoneta blanca, de esas de servicio, con luz amarilla parpadeando en el techo. Se detuvo a una distancia prudente. Un hombre bajó, impermeable, linterna en mano. Lo vi mirar el caos delante, con ese modo profesional de quien ya ha despejado carreteras más de una vez. Caminó hasta mí. «Te salvaste por poco, amigo», dijo, levantando los ojos hacia la cresta de la montaña, como quien pide permiso al lugar antes de continuar. «Hoy no pasa nadie». Conté lo esencial.
Me escuchó sin interrumpir, los ojos yendo y viniendo de mi rostro al asiento del pasajero. Cuando terminé, señaló con la barbilla hacia el cinturón abrochado. ¿Y eso? Estaba así, respondí, y oí mi voz como si viniera de la radio. Él no rió, no hizo broma. Solo asintió, un asentir breve. Después señaló hacia atrás, en la dirección de donde vino. Voy a montar señalización a 50 metros. Quédate con las intermitentes. Si viene alguien más, avisa. El equipo llegará cuando pueda llegar. Nos quedamos allí, guardianes de nada, la madrugada estirando los minutos. La señal volvió y se fue. Volvió otra vez por un instante, lo suficiente para avisar dónde estaba. El trabajador me dio una manta de esas de fibra que guardan en las vans. Al principio la rechacé, después la acepté. No por el frío, por el gesto. Era bueno tener peso sobre el cuerpo. Cuando, cerca de las 6, la luz gris empezó a disolver el negro del cielo, el barro delante parecía una lengua de fango dormida. El equipo llegó. 2 camiones, una retroexcavadora, voces prácticas. La carretera iba a estar cortada por horas. El trabajador de la furgoneta se acercó otra vez y preguntó si estaba en condiciones de dar la vuelta y regresar por el desvío. Dije que sí. Caminó hasta el frente de mi camión, puso la mano en la carrocería como quien bendice, y dijo bajo: «Aquí, uno se detiene cuando ella lo ordena». No pregunté quién. No hacía falta. Todos en la región conocen las historias, aunque nadie las confirme. La mujer en la curva, la que avisa con el dedo, la que dice tu nombre. Cada conductor tiene su versión, y yo siempre creí que eran solo versiones. Ahora tenía la mía. Arranqué, engrané, sentí el peso de mi bestia responder. El asiento al lado estaba vacío. Extendí la mano y solté la hebilla del cinturón del pasajero con cuidado. Un respeto que no sé explicar. El clic quebró el silencio. Bajé la sierra despacio, por la ruta alternativa. El día ya era día cuando me detuve en una estación en Abrera para lavarme el rostro y beber un café que supiera a cualquier cosa. En el baño, el espejo me devolvió a un hombre que conozco desde siempre, pero con una mirada un poco más honda, como si la noche hubiera perforado la superficie. Abrí la llave. El agua fría despertó la piel. Volví a la cabina con el vaso de papel humeando. Había, en la alfombra, aún, un grano amarillento de arena que la limpieza del trapo no había quitado. Lo tomé entre los dedos. Lo sostuve contra la luz. Era menos que nada. Y era todo. En los días siguientes pensé que las cosas volverían a la normalidad, que contaría esta historia en cualquier mesa de bar, y se volvería parte de la estadística de coincidencias que mantienen viva a la gente. Solo que la carretera, descubrí, no terminó en aquel derrumbe. Entró conmigo al depósito, a mi apartamento pequeño en Martorell, a mis mañanas con café y pan con tomate. El silencio empezó a tener una forma. A veces me despertaba de madrugada y sentía que había alguien sentado en el asiento del pasajero de mi propio cuarto, mirando al frente, señalando, no hacia la pared, señalando a un punto que yo aún no veía. Fui a buscar, no porque me gusten los problemas, porque hay cosas que solo se calman cuando uno va hasta donde ellas quieren que uno vaya. Volví a Montserrat 3 noches después, sin carga, sin obligación, solo yo y el motor, con la excusa de ver cómo habían dejado la pista. La tierra ya no bloqueaba todo, pero aún había máquinas trabajando, hombres con chalecos, olor a diésel y barro mojado. Me detuve en el arcén liberado para servicio y me quedé. El mismo trabajador de la furgoneta me reconoció con un saludo. Intercambiamos un buenas noches que no necesitaba más. Caminé hasta el borde donde empieza el talud. No tenía por qué hacerlo, pero lo hice. La luz de mi móvil alcanzó a una cruz discreta clavada en la tierra del lado de fuera de la protección. No una cruz de cementerio. 2 listones simples amarrados con alambre. Una cinta blanca, sin nombre, sin fecha. Las piedras alrededor tenían marcas de cera derretida, escurrida hace mucho, mucho tiempo, como si alguien viniera allí, a veces, y ajustara cuentas con el lugar. Sentí un deseo ridículo de pedir disculpas en voz alta por no saber la etiqueta de un altar improvisado en una curva de carretera.
Me quité la gorra por reflejo y me quedé un segundo con ella en la mano. No hablé. Solo escuché. El ruido de las máquinas se fue alejando. La sierra volvió a su respiración baja. Fue entonces cuando noté el detalle final, la semilla real de lo que me perturba desde aquella madrugada. En la cinta blanca, escrita con bolígrafo, había una palabra. No se podía leer entera. El agua se había comido la mitad de las letras, pero la mitad que quedaba era suficiente para que yo entendiera que, si insistía, sabría el resto. Y yo aún no sé si quiero saber. Volví al camión. Me senté. Miré al asiento del pasajero y tuve la sensación nítida de que, si abrochaba el cinturón de nuevo, alguien ocuparía el espacio de al lado, invisible y necesario, como fue aquella noche. No lo abroché. Encendí el motor. Salí despacio. En la curva, sin querer, mi mano izquierda levantó un dedo corto, como el gesto de quien pide silencio antes del choque de platillos. Después de aquella madrugada en la sierra, el silencio dentro de la cabina dejó de ser el mismo. La rutina volvió en el papel. Cargar, descargar, firmar nota, esperar la revisión. Pero nada de lo que pasaba afuera conseguía borrar la sensación de que la carretera había entrado conmigo. El asiento del pasajero ya no era solo tapizado gastado. Era presencia. Un espacio que, aun vacío, parecía lleno. Evitaba mirarlo directo, como quien evita mirarse al espejo en la oscuridad, pero no necesitaba mirar. Lo sentía. La primera señal concreta llegó 3 días después. Salí temprano de Martorell rumbo a Zaragoza. El sol todavía se escondía, pero ya teñía de azul las ventanas altas de la ciudad. Motor frío, radio encendida en cualquier emisora para llenar el aire. Traté de pensar en el partido del Barça, en el próximo cambio de neumáticos, en cualquier cosa normal. Y fue entonces que, en medio del tráfico lento, vi por el retrovisor un detalle que me cortó como cuchillo. El cinturón del pasajero estaba abrochado de nuevo. Yo lo había dejado suelto el día anterior. Lo recuerdo porque lo toqué antes de salir. Pero allí estaba, encajado, justo, como si alguien hubiera querido sujetarse antes del viaje. Me detuve en un semáforo en rojo. Apoyé el codo en el volante e intenté razonar. Podría haber golpeado un bache. Podría haber sido yo sin darme cuenta. Podría, pero no era. El metal brillaba demasiado, como si hubiera sido encajado en ese mismo instante. Y yo sabía, en el fondo, que no había sido yo. El semáforo abrió. Bocinas detrás. Tuve que seguir. La vida obliga a continuar incluso cuando la cabeza se parte. A media mañana, ya cerca de Lleida, tuve que parar en la estación para repostar. Me aseguré de soltar el cinturón antes de bajar, con la mano firme. Empujé la hebilla hacia un lado, como quien marca territorio. Afuera, mientras la bomba llenaba el tanque, me quedé mirando hacia adentro de la cabina por la ventanilla lateral. El asiento vacío parecía mirarme de vuelta. El sonido del combustible corriendo por el tubo se volvió banda sonora de un pensamiento que no me dejaba. Si lo permito, alguien va a volver a sentarse allí siempre. A partir de ahí, empezaron las malas noches. Me despertaba de madrugada, en mi apartamento, convencido de que había peso extra en el colchón, como si alguien se hubiera acostado sin hacer ruido. No había marcas, no había sombra, pero el cuerpo lo siente, el cuerpo lo sabe, y yo tenía la certeza de que no estaba solo. El problema es que no era una invasión común. No había huellas, ni ventana forzada, nada. Solo silencio. Un silencio lleno, igual al de la cabina, igual al de la curva. En la segunda semana empecé a soñar. No era un sueño con la mujer del abrigo claro. Nunca le vi el rostro con claridad, y en el sueño tampoco. Lo que veía era siempre la carretera, la curva tragada, la franja blanca desapareciendo en el barro, y el gesto del dedo. Solo que en el sueño, el dedo no señalaba hacia adelante, señalaba hacia mí, directo al medio de mi pecho. Y el silencio después de ese gesto era peor que cualquier grito. Me despertaba empapado en sudor frío, la respiración corta, convencido de que si cerraba los ojos de nuevo, ella estaría a mi lado en la cama. No como mujer, como presencia, como cobro. Mi vida fuera de la carretera empezó a resquebrajarse. Hablaba menos,
Comía sin sentir sabor, evitaba a los colegas. En el bar de los conductores, cuando alguien contaba historias de fantasmas de carretera, yo ya no reía, solo me quedaba callado, porque yo sabía. Ellos inventaban para pasar el tiempo. Yo lo estaba viviendo todo el tiempo. Una vez, un colega comentó: «Miguel, estás pálido, parece que no duermes». Y la única respuesta que pude dar fue un «no duermo». No expliqué. ¿Cómo se explica? El punto de quiebre llegó una madrugada en que tuve que cruzar Montserrat otra vez, esta vez vacío, sin carga. Yo juré que tomaría la ruta alternativa, pero la rutina me llevó a la misma carretera, como si el camión tuviera voluntad propia. Cuando me di cuenta, ya estaba subiendo el tramo donde todo pasó. El corazón se aceleró, las manos se humedecieron en el volante, y fue allí que la oí de nuevo. La misma voz, calma, demasiado cerca para ser real. «Miguel, mira al frente». Miré. No había derrumbe, no había nada, solo carretera limpia, reflejando la luz de los faros. Pero la sensación era idéntica a aquella noche, como si algo estuviera a punto de suceder. Instinto puro. Reduje, detuve el camión. Segundos después, un coche pequeño, un Seat Ibiza, pasó disparado por mi lateral, parpadeando las luces, como si me insultara por estar parado. 10 segundos después, la curva siguiente devolvió el sonido seco de metal retorciéndose, vidrio rompiéndose, gritos que se cortan a la mitad. Corrí a pie, linterna en mano. El coche había chocado de frente contra el guardrail, atrapado por el morro. Los airbags inflados, humo subiendo. El conductor aún respiraba, atrapado en el asiento. Golpeé el vidrio, pedí ayuda por el celular. Ambulancia, guardia, todo el protocolo. Solo que nadie escuchó la parte principal, que yo paré porque oí la advertencia, que la misma voz me jaló de nuevo. Si yo hubiera seguido, tal vez el coche me habría golpeado de frente, tal vez me habría involucrado también, tal vez yo sería el muerto, no él, y eso me dejó en un dilema que no consigo resolver. ¿Ella me está protegiendo o me está acercando? Desde entonces, el asiento del pasajero nunca más quedó neutro. No es solo vacío, es como una silla reservada en misa de séptimo día, un lugar que tiene dueño, pero no cuerpo. Y yo no sé hasta cuándo ese silencio seguirá sentado a mi lado, esperando el próximo gesto, la próxima curva, la próxima cobranza. No sé exactamente cuándo dejé de ser conductor y pasé a ser pasajero de mi propia vida. Quizá fue aquella noche del Ibiza destrozado, quizá antes, cuando entendí que el silencio se había vuelto compañía. Solo sé que, a partir de allí, la sensación de estar siendo conducido por otra voluntad creció hasta ahogarme. Yo conducía, pero no era yo quien decidía dónde parar. Yo comía, pero no sentía sabor. Yo dormía, pero despertaba más cansado. Era como si el asiento del pasajero hubiera tomado posesión del resto del camión, y luego de mi cuerpo. El detalle que me destruyó llegó una mañana en Martorell, cuando desperté para un viaje corto hasta Tarragona. Me levanté, me lavé el rostro, bebí café frío directo de la botella de la noche anterior. Fui hasta el estacionamiento de los camiones. La niebla cubría los vehículos como sábana en cadáver. Al subir a la cabina, antes incluso de sentarme, vi algo que me paralizó. El cinturón del pasajero no solo estaba abrochado, estaba marcado. El tejido gastado tenía la doblez profunda de quien estuvo comprimido por horas contra un cuerpo que no estaba allí. Pasé la mano. Estaba tibio. No consigo explicar la sensación. Era como tocar una cama aún caliente después de que alguien acaba de levantarse. Solo que yo sabía que no había alguien. Había eso, el silencio materializado, sentado a mi lado. El olor también era diferente. Además del diésel y el moho, había un perfume débil, dulzón, como flor olvidada en libro viejo. No conozco ningún perfume que dure así. Tomé la carretera. La radio se encendía y apagaba sola, sin música, solo estática. El viento golpeaba, pero el abrigo en el asiento no se movía, porque no había abrigo, pero mi mente juraba que sí. En el retrovisor interno, a veces, yo juraba ver una silueta turbia, y al parpadear, desaparecía. La peor parte era saber que no era cansancio. Estaba lúcido.
tan lúcido que deseaba la embriaguez. Fue en ese viaje que finalmente entendí que ella no quería solo avisarme de peligros. Ella quería llevarme hasta algún lugar. En el tramo de la A2, cerca de Igualada, la voz vino de nuevo, pero esta vez no dijo mi nombre. Dijo una palabra que hasta hoy no quiero repetir en voz alta. Una palabra corta, pero dicha con tanto peso que parecía venir de dentro de mi cabeza y no de fuera. No era español, no era catalán, era otra cosa. Una lengua que no conozco y aún así comprendí. Vuelve. Sin darme cuenta, engrané marcha errónea. Casi apagué el motor. Sudor frío en la espalda, mano resbalando en el volante. Quería continuar, pero la orden era clara. Volví a Montserrat. Cada curva parecía más estrecha de lo que recordaba, como si la montaña se hubiera cerrado a mi alrededor. A cada kilómetro, la voz repetía, cada vez más baja, pero más nítida. Vuelve. Llegué al punto del derrumbe. La carretera ya estaba liberada. El asfalto nuevo, las franjas pintadas de blanco brillante. Pero el lugar tenía el mismo olor metálico de la primera noche. Me detuve en el arcén. Motor encendido, faros cruzando el vacío. El asiento al lado parecía lleno, y yo sabía que lo estaba. La respiración salió atrapada, como si hubiera corrido. La voz habló de nuevo, y ahora no era orden, era cobranza. Aquí. Bajé del camión. Los neumáticos aplastaron la grava suelta. Caminé hasta el borde donde el talud aún mostraba cicatrices de la tierra que bajó. Las máquinas habían alisado la superficie, pero la montaña guarda memoria. Miré hacia abajo. Los árboles lo cubrían todo, pero entre las copas vi reflejo de metal aplastado. No era un destrozo nuevo. Era viejo, tomado por el óxido, carcasa de coche antiguo. Fue cuando noté la cinta blanca amarrada a la cruz de madera, la misma de días atrás, solo que ahora empapada de agua reciente. La palabra escrita se había completado con el borrón de la lluvia. Pude leer. Era un nombre de mujer, el mismo nombre que escuché aquella madrugada, antes del derrumbe. El nombre que nadie debería saber, el mío. Escrito allí, como si fuera de ella, como si ella hubiera muerto en esa curva y llevado mi nombre con ella. La cabeza palpitó, el estómago se revolvió. Quise correr, pero los pies quedaron clavados. Fue entonces cuando la sensación cambió. Ya no era protección, era posesión. El silencio no me estaba salvando, me estaba eligiendo. Miré hacia el camión. La cabina iluminada parecía una casa abandonada con la luz encendida. El asiento del pasajero estaba oscuro, pero se sentía el peso ocupando espacio. Y, por primera vez, tuve certeza. Si entraba allí de nuevo, no saldría solo. Tal vez nunca más. Me quedé parado hasta que el cuerpo me tembló de frío. Solo conseguí moverme cuando oí otro motor a lo lejos. Luces subiendo la carretera. La presencia pareció retroceder, como fiera que no tolera testigos. Corrí de vuelta, encendí el camión y bajé la sierra sin mirar atrás. Desde entonces, no volví más a Montserrat. Pero no sirvió de nada. El silencio vino conmigo. Se sienta en cualquier asiento a mi lado. Habla bajo en mi oído cuando conduzco de madrugada. Señala al frente incluso cuando no hay curva. Y, a veces, me señala a mí. Ya no sé si soy conductor o pasajero. Solo sé que la carretera aún no terminó. Y que el próximo derrumbe quizás sea dentro de mí. No volví a ser el mismo después de aquella madrugada en Montserrat. El camión seguía siendo mi sustento, pero ya no era máquina, era jaula. Cada viaje se volvía un ritual de resistencia. Revisaba los espejos más de lo necesario, pasaba la mano por el cinturón del pasajero para asegurarme de que estaba suelto, pero, invariablemente, en medio de la carretera, ahí estaba de nuevo, abrochado. A veces, al reducir en una curva, oía el chasquido leve de la tela tensándose, igualito al sonido que hace cuando alguien se mueve en el asiento. Era imposible confundir. No era solo en la carretera, en casa también. En mi apartamento, la silla de la mesa quedaba corrida por la mañana, como si alguien se hubiera sentado durante la noche. La cama crujía, incluso cuando yo estaba inmóvil. El olor a flor vieja y hierro mojado me acompañaba en los lugares más improbables. En el ascensor, en la fila del supermercado, incluso en la ducha.
cuando el agua caliente golpeaba y levantaba vapor. Me frotaba la piel hasta arder, pero nunca se iba. Los sueños regresaron más fuertes. Ahora no eran solo curvas y dedos señalando. Era la carretera misma abriéndose bajo mí, como si la montaña quisiera tragar. En el sueño, yo no estaba al volante. Estaba en el asiento del pasajero. El volante giraba solo, y cuando miraba a quien conducía, no había rostro. Solo silencio, solo presencia. Empecé a evitar trabajar de noche, pero, como conductor, no siempre se elige. En una de esas madrugadas, bajando cerca de Lleida, noté que la radio se encendía sola en estática, siempre a las 3:17 de la mañana, hora exacta. Lo probé en días distintos, en camiones distintos, siempre el mismo minuto, como si fuera alarma, y, en ese minuto, sentía el peso en el asiento aumentar. No era imaginación. La suspensión del camión reaccionaba. El lado derecho bajaba 1 centímetro, a veces 2. Hablé con colegas, sin contar todo, claro. Uno me dijo, eso es cosa de cabeza cansada. Otro comentó, si fuera yo, bendecía el camión. Lo intenté. Busqué cura, busqué rezadora en Manresa. Me escucharon, rezaron, rociaron agua, encendieron vela. Nada cambió. El silencio no es cosa que se espante con rezos. Se acomoda, espera. La gota final fue en un viaje corto para entregar material de construcción en Barcelona. Madrugada fría, pista húmeda. Conducía por la B23 cuando vi, por el reflejo en el vidrio, algo que me heló. No era sombra, era demasiado clara. Era su silueta, nítida, en el asiento de al lado. Abrigo claro, capucha, el mismo que vi la primera noche. Pero el rostro ya no estaba vacío. El rostro era el mío, mis ojos, mi boca, mi piel. Me vi a mí mismo sentado en el asiento del pasajero, mirando fijo al frente, señalando la carretera. Frené con violencia, neumáticos chillando, bocinas detrás. El reflejo desapareció, pero el cinturón seguía abrochado. Bajé temblando. Me senté en el bordillo de la carretera, cabeza entre las manos. No lloré, no pude. Solo me quedé allí, intentando respirar. Entendí, en ese momento, que no era una aparición cualquiera. No era alma pidiendo oración. No era leyenda de camionero. Era yo. Era la parte de mí que quedó en aquella curva. Elegida, marcada, arrancada del cuerpo. Lo que viajaba conmigo ahora no era extraño. Era mi reflejo muerto. Desde entonces, cada vez que entro en la cabina siento que es cuestión de tiempo hasta cambiar de lugar, hasta dejar el volante y pasar al asiento del pasajero para siempre. Y cuando eso ocurra, no sé si quedará alguien para contarlo. La carretera me dejó cicatrices que no se ven en el cuerpo. Nadie las nota, pero están en todo. En el temblor cuando escucho lluvia fina, en la forma en que evito mirar el asiento al lado, en mi negativa a pronunciar el nombre que leí en aquella cinta blanca, porque quizá no fuera solo su nombre, quizá siempre haya sido el mío. El silencio sigue aquí, sentado a mi lado mientras escribo. No necesita carretera para viajar, basta un espacio vacío, y todos tenemos uno a nuestro lado ahora mismo. No escribo esto para pedir ayuda. No hay ayuda posible para el tipo de cosa que me acompaña. Escribo porque si un día tomas carretera solo, de madrugada, necesitas entender lo que realmente significa estar acompañado. No pienses que es solo superstición de conductor. No es historia para matar tiempo en bar de estación. El silencio existe, se sienta, observa, y, si te elige, no te suelta más. La Sierra de Montserrat fue solo la puerta. La presencia que entró en mi camión aquella noche nunca más salió. Y no importa si cambio de vehículo, de ciudad, de rutina, el asiento a mi lado sigue reservado. A veces lo siento ligero, como si fuera niño. Otras veces, pesado, como cuerpo adulto. Incluso llegué a sentir un toque breve en mi pierna, como pidiendo calma. Cuando eso pasa, no discuto. No sirve. Con el tiempo entendí que no era protección ni amenaza. Era posesión, un pacto que no acepté, pero que, aún así, me envuelve. Cuando despierto de madrugada y siento el colchón hundirse a mi lado, sé que no es sueño. Cuando escucho mi nombre susurrado dentro del ruido del motor,
Sé que no es recuerdo. Cuando veo el reflejo de mí mismo sentado al lado, sé que ya no soy entero. Puedes pensar que esto es cosa de mi cabeza, que un hombre cansado ve lo que quiere ver. Ojalá lo fuera. Pero explica entonces el cinturón abrochado solo. Explica la marca de cuerpo en la tapicería. Explica el olor a flor muerta en el aire, siempre a la misma hora de la madrugada. Explica los accidentes que vi ocurrir segundos después de detenerme. No hay explicación simple, no es coincidencia. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Espero verte en los próximos videos. Ahora en la pantalla voy a dejar la lista de reproducción con los videos que sé que te van a gustar. Te veo por allá.